y le solicitamos silencio para poder escucharnos. Se ha comparado el talento periodístico de Camilo Sánchez con la destreza de un músico de jazz. Tal vez el estilo con que insistió en la complejidad de los distintos medios de comunicación por los que transitó durante décadas. Escritor y poeta, oriundo de Mar del Plata, algunas de sus obras, Haroldo Conti con vida, La viuda de los Barbón, La feliz, aquel verano del 88. Estudió psicoanálisis en un grupo llamado La Aldea, entre otras cosas porque el discurso lacaniano tiene sus obsesiones y vericuetos. Conoció un chino medio místico, un viejo que enseñaba tai chi y curaba con acupuntura. Camilo emprendió estos dos caminos que abrieron un viaje, una lectura, un cruce, Lacan y Chen. Un acontecimiento, una muerte, Lacan camina hacia esa lengua extraña, una especie de remanso, y recurre al poeta François Chen, que escribe en una lengua francesa susurrante lo que rescata de la antigua lengua china. Ahora bien, es un encuentro donde el lenguaje, la cultura, la belleza, lo sagrado y la muerte se entrelazan con ese castellano antiguo donde recordar y despertar eran la misma cosa. La Escuela de Psicoanálisis del Borda te da la bienvenida y te agradece tu presencia. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, voy a repetir eso, pero con mis palabras. Gracias por aceptar compartir tu libro con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar con algunas palabras que se me ocurrieron a partir de este libro. Y en principio es que es bello. Es un libro tejido con hilos de seda y paciencia china, que deseo resulte resistente al correr del tiempo y a las inclemencias del olvido. Un libro para recordar en el sentido en el que Camilo nos dice haber heredado de su abuela. Una novela para despertar. Una suerte de koan, algo más extenso, pero sin embargo discontinuo, que recorre el Tai Tzu, ese vacío supremo, que se traduce al decir de François Chen, en ritmos sincopados, y por qué no agregar también en esta ocasión en el silencio que vibra en los espacios luminosamente blancos de muchas de sus hojas. Una narración que se deja llevar por sus alternancias, por su ritmo, por la danza imperceptiblemente sonora de las letras. Trazo, rasgo, letra soplada por el aliento del Yin Yun, donde parecería situarse el lunario con el que Lacan se encuentra en alguna oportunidad. Un rasgo único que por su propensión a la singularidad revela su carácter, su marca vital en la constitución del sujeto, su alma de letra. Para concluir, diría que Camilo Sánchez nos ofrece su capacidad de guía, su habilidad para entrelazar historias, su amor por la literatura personificada en la figura de Ricardo Piglia, al menos yo lo imagino así. Pero bueno, dejemos ya que Camilo nos cuente la historia de esta suave historia, la trama que se urde en este sueño en el que se cruzan Jacques Lacan y François Chen, el psicoanálisis y el pensamiento chino.
siempre. Bueno, agradecer en principio a la presencia de ustedes aquí, agradecer a José, que fue muy generoso con el libro antes de que el libro surgiera, porque nosotros estábamos buscando con Silvana Per, que está aquí, que fue la editora del libro, que también trabaja en el hospital. La caligrafía de Chen no parecía una buena caligrafía para ser tomada y le pedimos a José, y José, sin saber dónde estaba lo que se iba, para qué se iba a usar ese material, fue muy generoso y nos entregó, pero sobre todo la presencia de ustedes, porque es un día para zambullirse más que en el cruce de Lacan y Chen en una piscina. Están acá bancando el deseo de estar acá también, ¿no? De todos nosotros. Y a mí me produce un enorme gusto estar acá, un enorme placer. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis en general ha demostrado y viene demostrando una gran capacidad para poder darle espacio a los intrusos, ¿no? De todas las disciplinas. Y yo me considero, la verdad, un intruso en esto. Yo soy un curioso, no soy ni sinólogo, ni menos analista, pero sí fui un curioso de esta historia y entonces estamos hablando de los 10 años casi que vengo pensando en diferentes formas este viaje de Lacan y de Chen. Me gusta la manera en que el psicoanálisis se enfrenta y las tensiones que hay siempre con la literatura. Y por supuesto que no estaba planeado, pero la cita recién de José respecto a Piglia, que sí investigó bastante el cruce y las tensiones, me parecía oportuno por lo menos para arrancar. Yo voy a arrancar y voy a ir tirando temas distintos. La idea es que si hay una mano que se levanta porque quiere intervenir, siempre eso es lo más rico que hay, ¿no? Entonces no va a haber ningún problema en que el hilo está de lo que puede ir diciendo, pero no existe la interrupción, eso quiero decir. Lo trajiste a Piglia. Claro. Es que escúchame, él dice, por ejemplo, la relación entre psicoanálisis y literatura es, por supuesto, conflictiva y tensa. Por de pronto, los escritores han sentido siempre que el psicoanálisis hablaba de algo que ellos ya conocían y sobre lo cual era mejor mantenerse callado. Follner y Nabokov, por ejemplo, han observado que el psicoanalista quiere oír la voz secreta que los escritores, desde Homero para acá, han convocado con la rutina solitaria con la que se convoca a las musas. Una música frágil y lejana que se entrevera en el lenguaje y que parece siempre tocada por la gracia. Qué manera de definir la inspiración, ¿no? Lo leo de nuevo. La inspiración, las musas, el sabura, dicen me gusta mucho cómo lo dicen en Cabo Verde, sabura, el instante donde se cruza, ¿no? Lo epifánico, como dicen los poetas medio modernos, dándose corte un poco. Lo vuelvo a leer. Una música frágil y lejana que se entrevera en el lenguaje y que siempre parece tocada por la gracia. Bueno, más o menos eso, en ese sentido a mí se me apareció la imagen de que había una novela en la trama, en la amistad, en el encuentro entre Chen y Lacan, ¿no? Un Lacan que en el 69, con las esquirlas del Mayo francés, como decimos ahí, por algunas razones, va y golpea la puerta de un poeta chino que aún no había publicado una sola línea en francés, ¿no? Pero que Lacan sabía, había ya tenido intercambios con Roland Barthes, con Julia Kristeva, y se estaba posicionando con 40 años y sin un trabajo todavía fijo
en el referente de China en Francia, de la manera más, más salvaje y verdadera que se puede entrar en una lengua, ¿no? Llevaba a los poetas franceses al chino y traía a los poetas chinos a Francia. Así aprendió el lenguaje francés Chen. Entonces, a mí digamos, la intriga empezó a partir de ahí, ¿no es cierto? Ahora, en mi caso personal, ¿cómo yo llego a esta situación? Bueno, por medio de la curiosidad, ¿no? Que siempre lleva lejos, como decimos. En periodismo eso es, en el periodismo con el que yo me formé, no sé cuánta distancia hay del actual, pero lo que sorprendía era lo que había que prestarle atención, ¿no? Entonces, así fue como yo estaba estudiando psicoanálisis hace más o menos 15 años en un grupo que comanda Beatriz Taber, que se formó con Mazota, por ejemplo, en Londres, y fue bastante cercana, hizo algún libro con Ulloa también, en un grupo, digamos, donde se me abrió el panorama de lo que era el psicoanálisis. Fui totalmente como un intruso, como soy acá, digamos, un neófito, y leyendo desde un lugar totalmente inocente y diciendo, bueno, acá me parece que hay un problema con una subordinada, más que nada. O sea, no sé si es tan difícil acá, sino que esto está mal armado por la traducción, pero así con este desenfado también. Así que, y ya me habían aceptado ahí el mundo del psicoanálisis de alguna manera. Entonces, a lo que voy es, tenía por un lado eso, y por otro, en lo personal, tengo que hablar de lo personal, un interés de muy chico respecto al mundo, sobre todo de la poesía china, la poesía Dan sobre todo, que me había llevado por varios frentes, pero siempre en mí funcionaba como, de alguna manera, el mundo chino y el mundo del psicoanálisis, para mí funcionaban como mundos muy paralelos, que no se cruzaban en ningún momento. Entonces, cuando me entero de que Lacan había estudiado desde el 69 al 73, Lacan tuvo dos periodos con el mundo, dos entradas hacia la cultura china. Una, como dijo Lelia Gándara, mientras leía mi libro, es una especialista en literatura china de la UBA, me dijo, me parece que tuvo dos periodos, el primero como refugio y el segundo como anhelo total, ¿no? Como uno de los últimos grandes descubrimientos de su vida, que ya había tenido tantos cruces con tantas disciplinas, pero tenemos que pensar que le dedica del 69 al 74 al mundo chino, o sea, el momento en que Lacan por ahí volaba, ustedes saben más de eso que yo, pero me han dicho que volaba más alto. Entonces, si le dedica esos 4 años al mundo chino, a la cultura china, bueno, es como para tener en cuenta lo que pudo haberle funcionado a él, ¿no? Ni siquiera él cerró el vínculo, hubiera tal vez seguido avanzando en ese camino, pero Chen fue el que le dice, no podemos seguir trabajando, porque tengo que entregar, él estaba trabajando en el primero de sus libros que publica en Francia, la escritura poética china, y entonces le dice, tanta intensidad no puedo, porque se habían citado, eso lo cuenta Chen, ¿no? Que también es interesante la manera en que lo cuenta Chen. Chen lo cuenta, habla de Lacan, recién no sacaba rédito del discurso de Lacan, de haber trabajado tantos años con Lacan. Él lo menciona cuando lo va a ver Judith Miller para hacer el libro Lacan cotidiano a los 10 años de la muerte de Lacan. Y lo entrevista a François Chen, y es la primera vez que él habla de su vínculo con Lacan. Después habla en un encuentro, pasan 10 años y no hay cita de Lacan en Chen, pero a los 10 años vuelve a hablar en una especie de conferencia que fue a parar a un libro, ese segundo discurso, donde él cuenta ahí
la enorme fascinación que tenía Lacan. Recién hablamos con José cómo nos gusta a los tres integrantes de la mesa la escritura a mano, cómo no la soltamos. Y Lacan estaba muy fascinado con la caligrafía china de Chen, que es exquisita, por otro lado. No estoy yendo en el orden que había pensado ir, tratando de que si hay alguien que abra, me lo dice, ¿eh? Pero bueno, en mi vida era esto, era por un lado el mundo del psicoanálisis más ligado digamos a un pensamiento casi abstracto, en el mejor sentido de la palabra, y por otro lado el mundo chino. Cuando descubro que Lacan golpea las puertas del poeta Chen y que va con 3 libros que yo tenía en mi biblioteca, uno muy visitado, que tengo el top tengo como 20 libros, 25 libros de el Tao Te Ching de Lao Tse, que es uno de los 3 libros. Bueno, ahí quedé impactado porque yo había trabajado intentando, esto fue mucho antes de que empezara con el libro, con un maestro que tuve de caligrafía, tratando de traducir traducir al idioma, al español, el Tao Te Ching. Empezamos, no lo terminamos porque la vida se nos hizo un poco corta y el Tao Te Ching requería muchos más años. Pero hicimos con Deloyo una muestra. Loyo dibujaba sobre papel de cocina en los últimos tiempos de su vida, no tenía plata para otra cosa. Y además pintaba sin parar. Entonces, el mismo papel que uno envuelve las milanesas para sacarle la fritanga, él hacía cosas como esta. Se puede ir pasando por ahí para que lo vean. Ahora no lo pasamos. Pero, y él fue el que me introdujo, gracias. A él no había leído Lao Tse. Loyo no había leído a Lao Tse. Era un taoísta por pura manera de entender el mundo. Por convicción. Pero me dijo, no leía Lao Tse. Nosotros le llevamos 2 o 3 ediciones del Lao Tse con mi amigo Gustavo, y él, Gustavo Nis, que es ahijado de él, es un amigo mío chino periodista, es argentino con quien fundamos Dandai, y hizo algo inconcebible para mí ahora, que en ese momento yo no lo vi que era inconcebible. Me dijo, ¿me lo dejan un mes? Sí, cómo no, si nosotros íbamos toda la semana a aprenderle algunas palabritas en chino. Bueno, y al mes había hecho su propia versión, con las 3 versiones del Tao Te Ching, los había hecho caligrafía, con su propia caligrafía. Se perdió en alguna mudanza ese material, pero yo sabiendo ahora lo que significa, en ese momento no lo sabía, hace 15 años no lo sabía, lo que significa para un chino copiar un poema y darle la impronta propia, con su propia caligrafía a un poema, es reescribirlo. Es más, Piglia cuenta en su viaje a China, estoy yendo para cualquier lado, pero bueno, surge. Piglia cuenta en su viaje a China que conoce a un poeta que en ese momento su poesía no cuajaba en la impronta cultural de la época. Él cuenta que era el mayor experto en ese momento en China era Li Po. Pero no estaba escribiendo poemas, no estaba siendo publicado él como poeta, porque no iba con la postura, digamos, del gobierno de turno. Y no se lamentaba, porque le decía que no, que estaba reescribiendo todos los poemas de Li Po con su propia caligrafía, y para él eso estaba escribiendo más que nunca. O sea, es un concepto muy, muy raro, ¿no? Pero es como la manera que tienen de incorporar el conocimiento. Entonces, vuelvo a insistir, vamos a ordenarnos. Venía del mundo del psicoanálisis y venía del mundo chino, por el cual yo formo la revista Dandai en el año 2012. Todavía está la revista, es una revista de intercambio cultural entre China y Argentina.
y sigue en pie, sigue saliendo en papel, es increíble. Yo me fui en el 2014. Imagínense para alguien que está en estos dos temas, pero que los tiene como en su vida en carriles distintos, dispersos, saber que Lacan había estado en los últimos años estudiando el idioma chino. Y no solo eso, sino que en el primer de los seminarios, a partir de esto, Beatriz Taber, la que coordina el Grupo de la Aldea, me dice, si querés entrar a Lacan, tal vez la mejor manera sea que te agarres los 22 seminarios, en ese momento creo que eran 22 seminarios que están editados, y te haces fotocopia de las primeras presentaciones de cada libro. Porque Lacan lo que tenía, dice que en ese primer encuentro hacía el mapa de ruta de lo que iba a trabajar ese año. Era el primer encuentro que venía. La introducción. Claro, la introducción de cada uno de los libros estaba. Claro, eran ya libros, pero fue seminario previamente, no sabemos bien que eso eran espectadores para acá, no eran lectores. Entonces, nada, me quedé, porque ¿qué pasa? Uno empieza una novela, no tiene la menor idea de cómo la va a hacer, no le sirve nada de lo que escribió antes, pero de verdad. Sí se agarra de algunos como disparadores que a uno lo van llevando. Que yo tenía estos dos mundos paralelos y que Lacan había golpeado la puerta de un poeta chino, y dije, bueno, esto es para ver qué pasó acá. Y encima, después que Taber me dice, hagamos esta manera de entrarle, fíjate las primeras presentaciones de cada seminario, y en el primero, Lacan se presenta casi como un maestro zen, como Rinzai, como diciendo, solo seré comprendido cuando sean capaces de comprender mi palabra. Yo voy a creer. Me acuerdo que estaba en el Tigre cuando leí eso, y ese tipo de cosas sí son los que empujan a alguien a terminar algo, ¿no? A decir, acá estoy descubriendo, por lo menos algo que a mí me sorprendía tanto como para seguir investigándolo. Entonces, los dos acercamientos que tiene Lacan, los dijimos, ocupación nazi de Meville, que él es yo creo que es la única persona que dice que fue mi primer gran maestro en alguno de los seminarios, y después con Chen, y después, claro, cuando estaba el seminario del 18, y después la gracia que me daba descubrir cosas como esta, que Lacan dice en un momento que no hubiera sido lacaniano si no hubiera estudiado chino alguna vez, y lo dice en el año 1971, cuando lleva 2 años trabajando con Chen. Pero claro, se refería también a aquel primer acercamiento, y estaba muy bien la manera enigmática también de Lacan de decir, yo estoy estudiando chino ahora, no. Dice, estudié chino alguna vez, cuando está estudiando más que nunca chino con François Chen, me parecía muy interesante. No es solo el idioma. No es solo el idioma. Toda la pensamiento. el pensamiento. Sí, Lacan lo va a ver en principio con 3 libros a él. Que era Xitao, que era Lao Tse, perdón, Xitao y Mencius, uno de los discípulos de Confucio. Y justamente ahí demuestra Lacan, con la elección de esos libros que el propio Chen dice con el que Lacan aparece por su estudio, revelaban la solidez con que Lacan había entrado ya con Juego de Vivir, ¿no? No era para nada ingenuo esos 3, la elección de esos 3 libros. Y por otro lado es el hallazgo de que la escritura china, que bien lo dice Chen, es una escritura que trabaja para los poetas, que cuida a los poetas, porque por un lado va la grafía y por otro va el sonido, como en algunos momentos se cruzan pero en otros no. Yo creo que
lo que me está pasando ahora con tantas presentaciones de este libro es tratar de dilucidar qué del mundo chino lo atraía tanto a Lacan, ¿no? Ese es el tema. François Chen decía que, Sí. que tal vez lo que propició el pensamiento chino en Lacan fue su interrogación acerca de la feminidad. Mira. Lo dice en una conversación, en una publicación de François Chen sobre Lacan, donde cuenta, bueno. Para mí, el seminario del 18 sería como la muestra cabal de para qué estudió chino Lacan sin saber cuáles iban a ser las consecuencias. Entre ellas, probablemente, el misterio, dice Chen, de lo femenino y de lo masculino, ¿no? Sí, claro. En Lacan se expresa por la vía de la feminidad, bueno, de su esquema de la sexuación, ¿sí? Bueno, acá José tira un pie, ¿no? Que es una palabra más ligada quizá a lo poético que al psicoanálisis, pero mencionó la palabra misterio. Sí. Y ahí me parece que también hay una clave. Los 1.400 millones de chinos que hay no son religiosos, no son religiosos como uno sabe de las tradiciones religiosas de Occidente o también de Oriente, pero no son religiosos. Ellos, la religiosidad es la cultura. Las grandes voces poéticas de la dinastía Tang, los grandes dibujantes como Xitao, los grandes filósofos como Confucio y Mencius, ahí está para ellos la cultura. ¿Y qué pudo haberlo traído Lacan además? Mirá, en el libro de la escritura china, ahí está, compartimos el libro. Fíjate que dice, los signos chinos, dice Chen, grabados en conchas de carey o huesos de búfalo, es decir, para siempre, tenían un criterio, al principio de todo, ahora están investigando porque mi amigo Gustavo Nis viajó especialmente para eso, están tratando de rescatar los más antiguos caracteres que se conocen, que tenían un sentido oracular, absolutamente de consulta oracular, ¿no? Independientemente, esas grafías son independientemente del sonido, sobreviven por sí mismos, dice Chen. De ahí que la letra escrita y la palabra oral son dos territorios que conviven, no se subordinan uno al otro. De ahí, dice Chen, de esa disidencia o vida propia entre grafía y lenguaje, los poetas chinos gozan de una ventaja secreta. Y a mí se me ocurrió que, digo, bueno, pero tanto que Lacan lo llamaba y le consultaba cosas, ¿no? ¿Cuáles habrán sido? Eso es lo que más me intriga ahora, que yo no me metí en la novela porque me parecía desatinado, pero ahora que la novela ya está caminando, me estoy animando más a tratar de entrever alguno de esas curiosidades que motivaron a Lacan de los 70 años, ¿no? Y quizá estaba pensando en la mañana o en la tarde en que Chen le pudo haber mostrado a Lacan, por ejemplo, hay un poema de Qin Zhen Han que son 4 líneas. Los poemas chinos, sobre todo los de la dinastía Tang, tienen 2 grandes parámetros. O muestran un instante de una persona siendo empujado por el ruido del vacío, notablemente, o también tienen caracteres históricos. Hay un poema que, si después nos da el tiempo, vamos a ver, que es la persona que lleva, después de 20 años en un templo taoísta, lleva la lengua, la grafía china a Japón. Por eso la cosa loca que los japoneses manejan la misma caligrafía que los chinos, el dibujo de perro es el mismo, pero para los chinos tiene un nombre y para los japoneses que ya tenían ese nombre y no tenían escritura, se llama de otra manera. Sí. La importancia del trazo. La importancia del trazo, sí. Eso es lo primero que en caligrafía china se aprende, ¿no? Siempre es de arriba para abajo, de izquierda a derecha, primero lo de afuera y después lo de adentro. Eso
Pero imagínate, imaginémonos, si podemos, Chen explicándole a Lacan este poema de Chin San Han que dice, detrás, a ver si me pueden seguir, 160, si no lo leemos las veces que haga falta, son 4 líneas. Detrás, nadie que haya pasado, delante, nadie que haya de venir. Ante la inmensidad de cielo y tierra, mi soledad rompe en sollozos. Es un poeta en estado de éxtasis, en el momento supremo. Ahora, ¿qué pasa? Chen le tiene que explicar a Lacan, acá ahí tenemos un problema, le dice, en la traducción. ¿Cómo que tenemos un problema? Y sí, dice, porque para los chinos, el pasado, las grandes figuras del pasado están adelante. Entonces, en la traducción a francés y después al español, lo que tienen que hacer es una operatoria de sentido en el cual el poema dice, detrás nadie que haya pasado, pero en realidad, porque nosotros tenemos las voces del pasado atrás, pero para los chinos no. Entonces, Chen le tiene que explicar a Lacan, mirá, no es así. Lo vamos a dar vuelta para que en Occidente se entienda, pero para China, Lipo, Mencius, Xitao, todos están adelante marcando el camino. Son... ¿Se entiende? Sí, pensaba en la idea que costaba entender, por lo menos en aquella vieja época de la adquisición del pensamiento y la escritura de Lacan, en términos de un significante por venir, por ejemplo, ¿no? Cuando él hacía mucho hincapié en esto de que el significante está por venir siempre, no es que está indicando una dirección, sino que te arroja al porvenir de otro significante que resignifique el significante que te había lanzado en el camino. Siempre según. Y siempre, claro, digo, me parece tan chino eso, Sí. que seguramente debe haber quedado tomado por eso, porque pienso, imaginemos, ¿no? Un Lacan de los años 50, en Francia, con la intolerancia francesa que arrastraba esa cultura, ¿no? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Digo, porque hemos leído. Ni a Bolivian le dieron Genet, todo, pero muy maltratada los franceses ¿no? Para poner récord. Otra que Tato. Tenían, ¿no? Pavada de Tato. Tato fue un cercenador de nuestra escritura y de nuestra cultura. Bueno, ellos también tuvieron lo suyo. Digo, alguien en ese momento que golpee sobre el escritorio, me parece que fue un golpe, y se ponga a decir esto el maestro Zen, en ese contexto de psicoanalistas pacatos, lo que él llamaba los zapatitos, las beatitudes, porque así le llamaba, imaginaron que era haber sido. Pero Digo, duplica el elemento Zen a la máxima potencia. claro, me parece tan importante esa declaración, no sé en qué seminario está eso. En el 1, el primer seminario público, porque él los daba en su casa, los primeros 2 los da en su casa, con un grupo de 14, 15 personas, y después ya se anima a hacerlo público, siempre dentro de la internacional, la asociación francesa, sus enemigos de todo el tiempo. Claro, digo, pero así empieza, ¿no? Sí, Imaginar. Yo lo que pensaba era que esa declaración es concomitante con muchas de las intervenciones de Lacan en acto, Sí. dentro de su clínica, que nosotros tal vez no la comprendíamos porque él muestra, más que habla, él muestra y marca con actos como el maestro Zen. Porque ahí mismo es donde dice, si no recuerdo mal, un maestro no enseña, no da cátedra, ¿no? Es justamente se opone a cualquier posición que sea la del catedrático, que es a lo que se opone Por eso dice cualquier ex transmisión cátedra, china, ¿no? claro, Es cátedra. cátedra. No, Pero claro. después uno entiende esto de, bueno, inclusive el corte de la sesión, cosas que son de mostrar en acto, más que de No de explicación. conversar. Sí, sí. O lo que le hacía el Dejadá, que lo hacía ir a cualquier horario, cosas que él hacía. Supuestamente fuera del sentido. Claro, porque agarraba la billetera y sacaba la plata que en se le realidad cantaba. debemos
interpretar como desde el fondo del sentido. Por eso a mí se me ocurrió porque dice, che, no del yin y el yang, sino de la base misma, el yung, esta otra pose, porque a veces se confunde el yin y el yang con esa base que no tiene que ver con el yin y Con el el yang, vacío central. sino claro, que tiene esa otra nominación que se parece, yo de chino ni chino, ¿no? Sí. Pero me acuerdo por Por las señales. la señal. Y Pensaba tal vez en el esto hecho del antes y el después que estaba mencionando. Hay una ruptura de la cronología desde el pensamiento chino. Digo, no hay. Justamente traía un poema de Chen, donde él dice: un día volveremos a encontrarlas en nuestro camino, piedras, ignoradas, pisoteadas, poseedoras, sin embargo, de la fuente, de la llama del soplo inicial. Claro, el soplo inicial. Tal cual, tal cual. Eso que dándole vueltas sin homologar, porque además homologar la verdad es que no es muy chino ni tampoco muy analítico, ¿no? Perdón, ¿se escuchó armaron el poema? homologaciones. ¿Se escuchó ahí al fondo? Sí, qué suerte, porque es muy lindo. Es muy lindo. Gracias, ¿eh? ¿Cuánto tendrá que ver con lo real? Gracias a vos. ¿Cuánto tendrá que ver con lo real? Con lo que para Lacan es ese imponderable, ese El innombrable. misterio, porque no se busca explicar, se lo mantiene como misterio. Por eso está muy bueno esto que no son religión. La religión te lo quiere solucionar. Claro, Para eso, cerrarlo. para cerrarlo, ¿no? Yo pensaba que mantener el misterio es mantener el vacío. Mantener el misterio y mantener el vacío. ¿No? Me parece. Sí, o hasta la inversa, ¿no? Para no ser personalistas, para despersonalizarnos en ese punto. En realidad es el vacío que mantiene el misterio. Es cierto. Y me parece como si nosotros pudiésemos Es cierto. implicarnos en algo y condicionarlo. En Es realidad el el vacío vacío. nos mantiene misteriosos de nosotros mismos, Sí. que es lo mejor que nos puede pasar, me parece, ¿no? Sí. Tener un sector de misterio para con nosotros mismos. Sorprendernos, ¿no? Claro, Sorprendiendo. por favor. Quien dice conocerse, Iba a decir que yo está acá, por ejemplo, antes psicoanalistas, ¿no? Es rarísimo. Estar acá mismo, ahora mismo, yo veo con cierta perplejidad estar hablando del libro en términos para psicoanalistas, ¿no? Que yo tengo un respeto, obviamente. pero es muy pertinente, Camilo. Sí, hay algunas cosas que son cruces, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en periodismo muchas veces hacía entrevistas, ¿no? Que era un género cuya mejor definición fue de Jorge Alperín, que él decía siempre, traten de lograr eso. Mira, en una buena entrevista en periodismo hablábamos la que te había hecho en página 12, Pablo Semán, ¿no? Que dijiste, una buena entrevista es una charla íntima que toma estado público, ¿no? Y así fue con Semana en aquella oportunidad. Exacto. O sea, íntima. Que lo tratamos, esto es lo que ojalá nos podamos convocar para que esto también suceda aquí. A diferencia, bueno, ¿no? de la normativa psicoanalítica, donde justamente lo que se habla en la intimidad no va a salir. Claro, bueno. O no sabes cómo va a salir. O cómo va a salir, exacto. Puede ser que salga sí, como ficción, ya casi, como relato. O como relato. De hecho, claro. Como relato. Sí, Anularía ese es cualquier posibilidad de la pensar. ficción es un tema que insiste en tu libro, insiste desde Piglia, ¿no? Con la ficción, y vos también tenés algo escrito de lo que decía Lacan de la ficción. Sí, al principio. Sí, el tema ahí fundamental es que Digo, por cómo está articulado el libro, porque no es un libro que sí, yo me escudé, la verdad que en tiene que Aniceto contar las cosas con los hechos que sucedieron. No, claro. hay Es que va a la verdad porque ficciona. Exactamente. Claro. Y además porque está el enigma absoluto de qué pasaba entre Chen y Lacan dentro de la casa de Chen. Claro, sí, Esa- exactamente. Pero, por ejemplo, el impulso que uno le da la posibilidad de trabajar con la ficción está también en la novela, porque es verdad lo que estamos amparados casi en el paraguas de Piglia, ¿no? Hoy. Y Piglia me dice en un bar en el año, no sé, todavía estaba en página 12 yo, 1990 y pico, me dice en un bar, bueno, me dice, jugaba al billar ahí, en el bar Los Andes, acaban de cerrarlo. ¿Lo sabes? Lo cerraron.
Sí, los Serrano, exactamente. Y había un billar ahí, jugaba al billar y decía que yo le preguntaba, bueno, sobre los mecanismos de la ficción y él decía, bueno, es como jugar al póker. Siempre se trata de decir la verdad como si fuera una mentira y decir la mentira como si fuera una verdad. Eso me lo dice en un reportaje que yo le hago, no sé, ¿no? Y después, a los años, imagínate, yo lo veo en un libro y él dice, narrar, decía mi padre, es como jugar al póker. Todo el secreto consiste en bla, bla, bla. La operatoria que hizo es que la cita que era de él, que la descubre jugando al billar en el Bar Los Andes, la pone como si se la dijo su padre en alguna mañana. Y tal vez fue así. Y tal vez haya sido, quién no sabe. Bueno, entonces, lo que me viene impactando, que son como preguntas que se me vienen haciendo en los últimos tiempos, es también, una es por qué no llegó, porque para los chinos, esto lo dice Lacan en Vacío y Plenitud, en Vacío y Plenitud, que es el primer libro con Lacan todavía vivo, Chen, que había trabajado con él, hasta el 74, el libro lo saca al 77, primero saca el de los poemas y después saca Vacío y Plenitud, o sea, miren lo que es la cosa. Los poemas lo venía trabajando, ¿no? Pero después se mete con Gitao, que era el poema que había pensado con Lacan, que Lacan le había dado seguramente un montón de letras para él. Y él se lo dedica, cuando él lo dedica al libro, se lo dedica a Lacan. Está dedicado a Lacan. Aquel no. El primero no, porque no. Barthes, Exacto. Cristeva, los Exacto. semiólogos, los sinólogos, pero Lacan, Impresionante. ¿no? Sí, son Qué honestidad intelectual desde el fondo, además, porque bueno, se debe haber sentido implicado en Vacío y Plenitud. Claro. Del mismo modo que Lacan lo toma en el seminario del 18 y parece como si transmitiese las clases que había tenido con Franchet, ¿no? Porque uno dice, este debe haber ido a las clases con el chino y está hablándoles ahora a los franceses. Pero no lo nombra. Acá José No lo nombra y eso es habitual en Lacan, no agradecer de No, dónde lo nombra un par de veces. ¿Ah, Sí, sí? sí. ¿En el 18? Lo nombra y eso era algo que te quería preguntar o comentar. Porque ambos se nombran desde la maestría, desde ese rótulo de maestro, que por supuesto no tiene el carácter que para nosotros puede tener o para algunos puede tener el maestro, sino que es otra dimensión, casi una dimensión no terrenal. Sin religiosidad, digo, una dimensión que los chinos dirían está sobre nuestras cabezas, ¿no? En el cielo. Nosotros sí, tuve ese tema muy en la cabeza con un libro de Gustavo Nicco, justamente, en el cual nosotros estábamos buscando de qué manera, Gustavo ya había hecho como 10 viajes a China, de qué manera entender lo que Chen llama aliento y espíritu, porque nosotros sabemos que la palabra espíritu está cooptada por los religiosos, por cualquier religioso. Claro. Sobre todo, claro, ese paradigma. Y entonces él trajo un cuento que era un libro de relatos precioso y le pusimos la intimidad, estaba basado en textos que había escrito en El Tigre, y le pusimos la intimidad de las islas. Y justamente dijimos, mucho de lo que hablamos es de esa intimidad que se puede generar a partir de una fricción entre dos cabezas funcionando al 100%, 24 por 27, ¿no? 24 por 7, no, sin parar. Justamente esta intensidad es la que aparentemente Chen decía con mucha reverencia que no había podido soportar para seguir avanzando en sus libros. Y cierto extravío de Lacan también, ¿no? Cuando lo llamaba a cualquier hora y la vez que se fatiga ya porque lo llama en una hora donde él estaba como en plena paternidad, digamos, ¿no? Eso se llama cuidarse. Sí, eso lo cuenta, no sabemos bien, pero digamos, yo lo que creo es que tampoco sé si él tendría, no sé, ahora, lo que se me ocurre decirte ahora es que yo no sé si él tenía más letra para pasarle a Lacan y tenía que a la vez generar su propia escritura, ¿no? Para producirla, porque la escritura a veces es la producción de pensamientos, si no, no hay manera de...
quizás era como que tampoco él ya tenía mucho más para decirle, y puede ser que la intensidad de Lacan, que eso se lo cuenta a Judith Miller en el primer reportaje. Chen le dice, sí, me llamaba. Y también, bueno, de las 3 incursiones importantes de Chen, que nos quedó la última, era en Lacan cotidiano con Judith Miller, ese reportaje que es fantástico, está en las redes, no lo dejen de leer si pueden, porque es la sustancia de mi libro, de alguna manera, esa conversación. Después un texto que él lee en un seminario que fue a parar a un libro sobre Lacan, la imagen, y después escribe La sonrisa de Lacan, 10 años después. Un texto memorable, ¿no? A este decimos Lacan, el espíritu de la imagen. Ahí fue para... Este lo recomendamos alguna vez. Acá se recomendó desde hace años, pero no todos leen ni se dan bola, ¿no? Pero bueno, bueno, entonces, esa operatoria de que para los chinos Xitao o Lao Tse o Mencius son voces que indican un camino y que no pueden estar detrás, porque si están indicando un camino, ¿cómo van a actuar? ¿No? Esa habrá sido uno de los atractivos, pienso ahora. Y me intriga mucho, eso sí que me intriga mucho, es por qué, esto lo sugiere también Chen en algunos de los textos, y le aclara que el texto central de la cultura china antigua es el libro de las mutaciones, el I Ching, el famoso del poema. Ese libro da pie, es el libro más arcaico de ellos, y el que da pie. Pero bueno, es muy probable que a Occidente llegó a través de la traducción de Confucio, gente más cercana a Confucio, que Lacan no hubiera evaluado. Ese es un enigma que lo tendrán que responder quizás los que sigan investigando el tema. Pero ¿por qué Lacan no lleva el I Ching entre los 3 libros? Lleva los 3 nombres subjetivados. El I Ching, ahora se me ocurre, de verdad, no es un libro subjetivado, es un libro de un clan. No sé, para pensarlo, pero es interesante saber eso. Y intenten de teorizar, y a ver si alguna mano más se levanta, gracias al amigo que aportó la poética de Chen. A mí se me ocurrió que probablemente el tema de la escritura china, que Lacan lo veía en acción a Chen, también haya sido un gran atractivo para él, por lo menos lo es para mí. Yo no sé más que, de verdad, algunas palabras en caligrafía china, las que me enseñó Loyo hace 8 o 10 años. Pero sin embargo, muchos de los hallazgos que hay ahí en la escritura china te hunden en el misterio, en la perplejidad. No todos son pictogramas. El pictograma es, como yo digo en el libro, la conjunción de una figura que se parece a la figura que nombra. Hay muy pocos pictogramas que se fueron reemplazando, y además se fueron reemplazando por la manera de pensamiento chino que asocia 2 elementos que por ahí no tienen mucho que ver para que surja un tercero. ¿Y eso no es el escribir del sueño? Es el escribir del sueño. Como nos enseñaban en los viejos tiempos, un dibujito de una cama y un león, camaleón. Claro. No es Freud tal cual, interpretando. Yo pensé, Claro. así Pero vamos a leer a nuestro no es libro. nada más virtuosamente infantil que el inconsciente. Claro. Virtuosamente infantil, porque viste que se desprecian lo infantil como infantilada. Así que hay que agregarle que lo infantil es virtuoso. Qué Por bueno. la duda, ¿no? Pa. Porque estamos en una cultura. Bueno, es el estamos en una seno de cultura la curiosidad, ¿no? ¿Perdón? Es el seno de la curiosidad. Sí, que hay que preservarlo. Bueno, en algunos casos, si me permiten, yo voy a buscar, ustedes me dicen. Ahí tenés. Fíjate que sea para la pizarra. Sí, Están sí, separados. Son las que usamos. ¿Viste? Por ejemplo, en algunos casos los pictogramas siguen funcionando, pero en algunos casos no. Pero traje algunos para que yo digo, bueno, esto le pasaba a Lacan cuando esto nos puede pasar a nosotros, o por lo menos me pasó a mí.
cuando descubrí la caligrafía china, digo, bueno, esto seguramente Chen se la mostraba así, ¿cómo se la va a mostrar así? ¿No? Tengo Entonces, una sí. pequeña interferencia No, respecto a por esto, favor. porque cuando hablas del pizarrón y casi que te disculpas, ¿no? Sí. Le pasa a Lacan que se lo critica por usar el pizarrón. Y ya estamos en el periodo de varios años, o por lo menos 2 años de trabajo con Chen. Sí, sí, Entonces él dice, el pizarrón es el cielo. Claro. Es lo que, Es el, ¿no? Bueno, Debo usarlo con tranquilidad. cielo para los chinos es Ren, que es persona, o esto, obviamente que ellos lo hacen. Si no quiere belleza, no es chino, o sea, todo lo que me salga a mí va a ser parecido. Pero es impresionante porque A mí no podés escribir más arriba porque donde pusiste el lápiz hay un reflejo de luz. acá, ahora se ve ahí. No, bueno, no importa, más o menos después. Esto para ellos es Ren. Ren. ¿Sí? Es persona para ellos. Ren es persona. Y con Ren hacen operaciones impresionantes. No va a estar lo bello que puede salir con un pincel y todo, pero para que ustedes capten. Por ejemplo, agarran Ren, ¿no? Y ponen 3 Ren. Bueno, por supuesto esto tendría que tener bien recuadro. Ellos, si no hay belleza, no hay caligrafía. Pero yo no soy chino, hago lo que puedo. Bueno, pero ven que acá se ven tres personas. ¿Sí? Se nota. Bueno, esto es son. Sí. Son. Significa multitud. O sea, 3 personas Son multitud. ya son una multitud. ¿No? Quedó casi como un dicho eso. Exactamente. Presas en multitud. Después agarran la palabra Ren. Estos son pictogramas, vuelvo a decir, no toda la caligrafía china es pictograma. Ellos lo que dicen es que si nosotros estudiamos la caligrafía china con pictogramas, como si nosotros estudiáramos el español investigando que semen y semilla tienen la misma raíz. Es una de las cosas que pasan con el español. Bueno, esta es una de las cosas que pasaba. A mí me parece de las más simpáticas, por eso las comparto, y que creo que le habrán intrigado al señor Lacan. Entonces, tienen Ren, ¿no? Tú. ¿Y qué hacen? Ellos siempre es de izquierda a derecha y hacia abajo. De izquierda a derecha y hacia abajo. Y hacen un cuadrado alrededor, ¿no? ¿Qué es una persona encerrada en un cuadrado? Es Q. Perdón. Es Q. ¿Qué es Q? Es prisionero, persona encarcelada. Digamos, para no abundar demasiado, ¿no? Pero por ejemplo, Mostrame la poesía. sí, primero voy a otro, un par más. Este es sol. Primero ellos dibujan para que también, digamos, dibujan los trazos. ¿Podrán usar el negro? Sí, ¿cómo no? Porque no se ve nada. Ah, ¿no? Bueno, Ahí sí, esto es ahí red, se lo vuelvo a ve hacer. un poquito más. Ahí va. Ahí está. Gracias. Ahí va mejor. Bueno, uno en la misma operatoria casi. Sol. Primero ellos van con las líneas, buscando esto de la belleza y del equilibrio, siempre trazan las líneas que son horizontales y después las verticales. Bueno, esto es Ri. Esto es Sol. No significa esto que si ustedes agarran a un chino y les dice, si esto es así, los chinos tienen 40 dialectos, Claro. de los mismos, así no va a decir, esto no es así, pero bueno, hay versiones que hablan de esto. Entonces después se agarran y dibujan un sol, perdón, lo hice mal, estoy diciendo que acá lo hago, primero las y hacen 2 soles chiquitos abajo. Bueno, este sería el ideograma, ¿no? Más o menos. Bueno, esto para ellos es Yin.
3 soles. ¿Qué palabra le da a ellos? La palabra brillante. ¿Se entiende la perplejidad del texto? No sé, para mí son como... Sí, el sonido. Sí, sí. Es leer los sueños, es leer en el lenguaje lo que está por allí en los ángulos, en los escondrijos. Exactamente. Y por ejemplo, y para terminar, y tampoco agobiarlos, pero traje varias, pero hay una que a mí me impactó mucho, que es, tienen la palabra tierra. Perdón, primero de arriba abajo, tierra, ahí, tú. Eso sería tierra para ellos. Y después tienen la palabra pequeño. Tierra pequeña. Les da templo, la palabra templo. Un templo para un chino es una tierra pequeña, que son grandes campesinos, fueron, así que uno puede ser una invocación real de tener un pedacito de tierra en mi templo, a cualquier cosa simbólica. Pero ¿qué hacen? Lo más simpático, agarran a hablar en el templo y le agregan esto significa hablar, esto se usa para hablar de todo. Después hay, por ejemplo, voy a crear un misterio ahí. Por ejemplo, ellos tienen el hablar 10, y este es el 10. Se dibuja así el 10. ¿No? Esto es hablar, bueno, para ellos esto es contar, porque es hablar del 10, empezar a contar números, hacer cálculos. Y cuando alguien toma la palabra, el hablar en el templo, ¿qué te da, José? ¿Qué te da? La palabra poesía. No es un hablar cualquiera. Claro, no es un hablar cualquiera, Claro. es un hablar sagrado. Claro. Es como las palabras vacías. Palabras. Bueno, No, pero ellos tienen además una numeración de palabras. En el psicoanálisis no son Claro. palabras sagradas todas. Sí, o las palabras, creo que eran 4, ¿no? Palabras que tienen diferenciar a los chinos, 4 tipos de palabras. Y Hay 4 sonidos, 4 acentos, y hay por lo menos palabras que significan 5 cosas según el contexto. Igual la escritura es lo mismo también. Estaba hablando de la cuestión que dicen la belleza. Sí. Yo te comentaba, hay un texto que fue primero que a mí me impactó, me conmovió, que es pensar y mirar la belleza. Sí. Y él ahí dice que hay una relación entre la belleza y la muerte. ¿Se escucha lo que está diciendo acá el amigo? La belleza y la bondad. La belleza Y la bondad. Y la muerte. la nobleza sería, ¿no? Claro. La bondad. La bondad como que lo bueno y lo bello Claro. es lo mismo para los... Si no escuchan allí en el fondo, pasamos el micrófono para que no tengan que estar haciendo el esfuerzo. Claro, ellos no se orientan por el bien, sino por la belleza. Con la belleza. Claro. Bueno, la grafía china si no es belleza, si no es bello, no hay no hay ideograma, no hay pictograma, no hay nada. O sea, tiene que Pero ser ¿por qué él bello. dice que es una respuesta a la muerte? Digamos, ¿qué relación hay? La belleza es una... Yo me acordaba de Bataille cuando habla de la alegría ante la muerte, la práctica de la alegría ante la muerte, ¿no? El texto de Bataille tan importante, la práctica de la alegría frente a la muerte. Bueno, viste que para un chino ellos dicen que quien no sabe morir es un golfo, un tonto, Ajá. digamos. En la traducción de Borges, de Millot, esa es una idea de Millot, que vuelve de China con esa idea, allá está levantando la mano, dicen que para un chino quien no sabe morir es un golfo. Yo me tomé el atrevimiento de modificarlo porque es una palabra antigua, pero sería que es un tonto. Yo creo que es como, nada, digamos, la belleza sería como el antídoto principal, digamos. Eso. Sí, la belleza como antídoto principal. Bien, o sea, lo No que... el bien, no. Sí, una vez en la revista Dandai esta que hicimos una nota sobre por qué la gente se ponía sobre la piel, se tatuaba para siempre ideogramas chinos. Mucha gente no sabía lo que ese ideograma significaba.
lo había elegido nada más que por la estética, Por la estética. cómo lo habían llamado, cómo lo habían sido convocados. Entonces, es significativo. Mirá si eso no tiene que ver con la belleza. No sabemos qué significa, pero la belleza está al fondo queriendo pedir la palabra. A ver. ¡Epa! Igual No va a llegar. Yo hablo fuerte. Ahí está. Bueno, dale. Me preguntaba lo siguiente en relación a lo que estaban mencionando sobre la belleza, porque eso trae un problema lógico para pensarlo. Si la belleza está antes de la palabra, primera cuestión, y si la belleza no es lo que se construye con la palabra, una palabra más compleja, vos hiciste en todo el texto que planteaste de la escritura china, la complejidad que tiene que ver con amplificar y no dejar en un solo rasgo una sola significación. Y la belleza es en la apertura, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Porque si no pareciera Merece un koan. Claro, lo que vos planteás es como el que iba atravesando el puente y le pregunta a su maestro, ¿para qué sirve el puente, maestro? El maestro lo empuja, lo tira al agua. Eso es lo que está en el seminario 1. ¿Sí? Sí, digo, Como para- un relámpago. Me refiero al hecho de la belleza y la palabra que podría nombrarla, o si la belleza existe porque la palabra la nombra, o es así, un acto de sincronía. Que lo bello es la palabra. Quiero ¿Lo decir, bello? Lo bello es la palabra. Claro. Quiero Y la decir, palabra es lo bello. Eso mismo como creador, a eso me estoy refiriendo, Claro. como algo que solo existe en la manera que se anota, se le arma un rasgo. Si no Esa es es- también nuestra posición judío-cristiana, por otra parte, islámica también, porque abrevan en el mismo texto. En el comienzo era el verbo, pero también puede contradecirse con la acción. Y también se puede decir en el comienzo era el caos. En el comienzo, bueno, ahí ya no estaríamos dentro de nuestras normativas religiosas. Sí, porque la- ahí estaríamos así dentro del empieza- así pensamiento empieza la chino. Biblia, así ¿eh? empieza la Biblia. En En el- el comienzo es el caos. Claro, pero no estaríamos dentro de la normativa, digo, Claro, sí. de la transmisión clásica. También Silvia quiere hablar, está buenísimo. No, yo tenía una cita al seminario 24. La primera cosa, lo necesario, sería extinguir la noción de belleza, de lo bello. No tenemos nada bello que decir. Sí. Lo que dice Chen, que la belleza es algo que se reconoce en la experiencia. Sí. En ver un brillo, cuando ves un brillo, un destello en una hoja, cuando ves un atardecer, lo describe en relación a la experiencia, a la vivencia, Que no es sin palabras. que no es sin palabras. Claro, eso desde ya, porque estamos inmersos en este mundo del lenguaje, que me parece que es lo que lo debe también atraer a Lacan respecto al pensamiento chino, a un mundo del lenguaje que Lacan se atreve a decir que antecede, que es donde antecede la escritura. Que la escritura antecede a la palabra. Entonces uno se queda allí como, ¿no? pateando la biblioteca de Humboldt o de todos los lingüistas. Vos decís, "¿Pero cómo? Primero se escribió". Yo creo que eso le debe haber atraído mucho a Lacan. Que el fondo sea escritural y El primero es escritutario. Bueno, Sí. pero porque esa es la manera de darle seguimiento a la cultura. La escritura, la manera de... Sobre todo para los chinos, donde la cultura no es un hecho comercial. Exactamente, los chinos, bueno, los budistas lo mismo, por la escritura que se da. Y también me La parece- Sí, yo creo que planteaba en relación a la pregunta de Carlos, porque es algo que en general siempre nos trastorna en el antes y el después, y el hecho relámpago, el efecto lampo, ¿no? Me parece que a veces lo desconocemos porque nos puede, porque son hechos que se configuran en el instante, o en los que los fenomenólogos Claro. llamaban Exacto. la percepción del instante. Pero vos decís, ¿pero qué? ¿Y en este instante qué percibo? ¿Qué sé yo? No lo sé, después te lo digo. No, Pero no lo sé. Y así en una constante donde el relámpago nos cabe a Claro, todos. el relámpago como el instante de ver. Claro, exactamente.
Sí, y allí está el... ¿Podrás pedir un No sé, yo digo porque el tiempo lógico de la carne, el instante Claro, real. sí, es el instante del verbo, claro. Sí, sí, sí. Utiliza el término instante, Instante. no utiliza cualquier, no habla de tiempo, sino de instante. El otro día estaba leyendo, perdonen que un prólogo de Millón Rivière a un libro de un muy cuestionado psiquiatra psicoanalista, el doctor Alberto Fontana, que el libro es El tiempo de los grupos, el tiempo y los grupos, donde explica Millón Rivière el instante como el momento de tiempo que es más angustiante, porque es el momento en donde denota la soledad, porque marca la discontinuidad entre el pasado y el futuro. Sin significación todavía. Exactamente. Es el punto de angustia máxima. Millón Rivière en el año del doble. Por supuesto. Por algo, ya que estamos hablando de amistad, porque en realidad te quería plantear algo relacionado a eso, por algo Pillon y Lacan hicieron amistad. Exactamente. Porque se encontraban allí, se encontrarían seguramente, además de hablar la lengua materna ambos, porque bueno, Pillon hablaba francés. Y lo poético. Y lo poético que además nos tanto habitaba a con los dos. Lautremont como con Tristan Tzara. Y ese encuentro, claro. Pero además los dos escribieron poesía. Sí. Lacan tiene un par de poemas y el del cementerio de mi pueblo, ¿recuerdan? El de Pillon, es una belleza también. Es decir, que hay encuentros, por eso se me había ocurrido esto de... Ay, perdón, no. Después sigo, Espero. No. No, esto del instante, la belleza y todo eso no es lo que quiero decir, después voy a decir otra cosa. Pero se me ocurre que justamente los haiku describen el instante. Y sin embargo, bueno, ahí hay la belleza, ¿no? No solamente la inquietud. Te hago un momento, una Sí. discusión. Yo tuve un maestro de haiku, Ajá. ¿verdad? Entonces, estábamos en las afueras de una ruta, en las afueras de la ruta 2, me dice, vamos a aprender el haiku. Entonces me dice, bueno, dice, como dice Roland Márquez, lo que está sucediendo frente a tus ojos ahora. Nos sentamos uno a cada lado, 2 minutos, 3. Nada. Bueno, yo me quedaba lo más en silencio que podía. Y de pronto pasa un pájaro. Estamos sobre una mesa blanca de plástico, esa playera. Y pasa el pájaro, ¿no? Entonces, el que fue mi maestro de haiku escribe: solo la sombra del pájaro que vuela se apoya en tierra. Y ahí lo que sucede es el aprendizaje en la confianza de que el haiku va a aparecer. Claro. Hay que hacer la tarea, hay que hacer los deberes. Y Lacan nos habla de confianza en el inconsciente. Confianza en la confianza. Si no tenés confianza en el inconsciente, bueno, al principio no te recuestes en ningún lugar ni te sientes en ningún sitio. Pero eso sí está relacionado con lo que quería decir. Resulta que yo vi en las redes que pusiste que ibas a hablar de Loyo, ¿se pronuncia? Ah, sí, es que estuvo circulando, lo oíamos. Sí, yo lo oíamos, ¿no? Sí. Entonces me puse a investigar un poco. Y lo primero que aparece es la frugalidad, que yo también lo relaciono con la belleza, pero lo que leí justamente era que, bueno, y el dejar fluir y todo esto, que tiene que ver con el Wu Wei. Entonces, el Wu Wei es dejar fluir, es no hacer, ¿no? Que es lo que estabas diciendo, y también tiene que ver con el no ser. Me parece que eso es recontra psicoanalítico, ¿no? Bueno, el concepto de ser, entre otros, Totalmente. lo acabo de decir. Que no es dejar de ser en el sentido de una caída, de un agotamiento, ¿no? De lo penumbroso. Puede ser que sea dejar de ser para que entre la eternidad. Hay un misterio. Dejar de ser para que entre el misterio. Pero la pregunta, también leí que
Loyao, ¿sí? Se regía un poco por el Wu Wei, excepto cuando pintaba, que pintaba todo el tiempo. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que, porque a mí me parece que es lo mismo por ahí, que pinte todo el tiempo no necesariamente es que no se rige por el Wu Wei. Claro, porque es hacer, No, una cosa. es Espera, hacer. espera un cachito. El tema es así. Wu Wei, ahora yo esto lo aprendí después del libro, charlando con gente que me vino a entrevistar o que sabían más que yo. Entonces me dice, no, que Wu Wei, como lo usan los taoístas, es Wu Wei es no hacer. Sí. Pero no es un no hacer, por eso se inventaron ellos el Tai Chi, porque mi maestro de Tai Chi me decía, y vuelvo a lo que, bueno, ¿qué querés? Detestan a los chinos, no se llevan bien con los indios, ¿no? Con la gente nacida en la India. Entonces me decía, ¿qué querés? Meditar. Cualquiera, apagar la cabeza, bueno, voy a pasar la nube. Meditar no es tan difícil, decía Wan Xin, mi maestro de Tai Chi. Moverse en el vacío es lo difícil. Entonces, Loyo, vos lo veías dibujando casi en el vacío. Y ellos decían que es Wu Wei Wu, es hacer no haciendo. Como dice Freud, la pasividad es acción, es activa. La atención flotante es activa. Es activa. Porque es lo que permite deslindar lo que La puede o no receptividad ser. es activa, no es Por supuesto. pasiva. Claro, hay que Yo quiero hacerte una pregunta. Gracias. ¿Perdón? Y fundamentalmente para el analista sí creo que es un dejarse hacer con ese grado de pasividad que implica la actividad máxima, porque no hay, creo, actividad máxima que el dejarse hacer, ¿no? Exactamente. Y en general en nuestra cultura yoica de lo que se trata siempre es de yo hago, no me hace. Y cuando el me hace aparece, en general aparece como enemigo, aparece Como sodomización. como una suerte de sodomización. El inconsciente, como me acuerdo hace años dijo alguien al llegar a su análisis, el inconsciente me tiene puto. Bueno, veremos después por qué lo quiere así, porque usted quiere que lo quiera así, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, querría preguntarte algo que está en el epígrafe que usás de Dovyatov, el escritor ruso. Citado por Juan Sí, vos lo decís por Juan Font, sí. ¿En qué Es página? bellísimo. Es el epígrafe, el comienzo. Dice, solo inventé los detalles que no son esenciales. Todo parecido entre estos personajes y seres de la realidad tiene una intención y algo de astucia. Y toda ficción es accidental y voluntaria. Porque cualquier tema literario presenta tres aspectos. Ahí estoy. Todo lo que el autor quiso expresar, todo lo que supo expresar y todo lo que expresó sin querer. Eso me gustaría preguntar. ¿Qué es lo que expresaste sin querer? Porque ya lo publicaste, pero no, ya está, como estás seguramente pensando en otro libro. Así que antes que te vayas de este... Sí, digamos, mira, te lo voy a responder con una... Este es un libro de... Chen escribió dos novelas. Y esta es la segunda novela de él. Se llama La eternidad no está de más. ¿Sí? La eternidad no está de más. Entonces, la semana pasada estaba chateando con un amigo que vive en Estados Unidos y le digo, fíjate si te lo conseguís allá porque está bueno. Entonces me dice, bueno, se lo mandé a un amigo, entonces dice, me escribió un extenso WhatsApp, como esto lo acabo de escribir pensando en este encuentro, ¿no? Me escribió entonces un extenso WhatsApp, mi amigo que vive en Estados Unidos, como una de las viejas cartas de antes.
Solo le faltaba la fórmula de rigor. Espero que esté bien al recibo de estas líneas, ¿no? Era una cosa que... Las cartas son geniales como formato de la gente que quiere escribir. Quien escribe una carta sabe que por lo menos un lector está seguro, ¿no? Y a veces lo que escribimos no sabemos si va a haber un lector de otro lado, pero las cartas funcionan en ese sentido. Entonces me escribe, qué título raro, ¿no? Me decía, es cierto que uno no cuenta con ella, con la eternidad. Uno se cree eterno en el sentido que no siente que se puede morir, en general. Es difícil de concebir esa instancia, la de morirse, aunque uno sepa que eso, tarde o temprano, sucederá. Pero es raro que alguien se proyecte, planee algo hacia la eternidad. Pareciera, como dice Chen, escribió mi amigo, que la eternidad está de más. No está en nuestros planes. Por eso el impacto del título, como que no hay nada que la eternidad precise de nosotros. Y sin embargo, está, se siente, como un manto que lo cubre todo, como algo imposible de concebir. No se puede concebir, escribía mi amigo, sin uno desaparecer en el intento. Y terminaba su largo mensaje con dos preguntas inquietantes. ¿Estará también para eso la eternidad? ¿Será por eso que no está de más? Me parece que te lo respondo un poco. Sí, pero me llama la atención tu caligrafía. No, si se la muestro, les diría que ya está la invasión de los chinos. Pero esa es anterior a los chinos. ¿Eh? Eso No, es yo digo, pero parece una invasión de los chinos. Es su una origen letra, chino. ¿no? Es su origen chino. De su origen chino. O sea que estaba antes de que se acercase y se acercó por eso. Sí. No, pero qué lindo, José, lo que dijiste, eso de dejar que esto del Wu Wei, que también... Dejar que entre. Viste, que si no nos vaciamos, ¿no? El famoso cuentito muy citado, pero del maestro que le sirve té al... ¿Lo conocen? El maestro que le sirve té al discípulo. También es bien zen. ¿Qué es el zen? Le pregunta. No hacer. Maestro, ¿qué es el zen? Y el maestro le empieza a servir en la taza té. Y sigue sirviendo, y se derrama. Y el maestro dice, ¿qué hace maestro Wiener? Está tirando el té. Y el tipo le dice, así tenés tu cabeza, ¿cómo te va a entrar el zen? ¿No? Ese es el vacío, ¿no? La función del vacío. Claro, ese es el vacío central, por eso hay algunas cosas que siempre resonaban. El vacío central de, ¿cómo es del agua? Porque estaba el vacío. El vacío primordial. El primordial. Eso fue lo de donde viene y el san. Pero me decía José esto pero me decía José que, porque me quedé pensando que la pregunta estaba contestada a medias, que primero descubrí por qué Lacan no llegó el I Ching, estoy pensando en eso, y también por qué desechó el viaje a China posterior a que se encuentra con Chen. A él lo habían invitado la revista de cine, ¿no? Y él decidió no viajar, como si viajó a Japón, ¿no? Yo digo, bueno, dejó que fuera un hecho mental China en su cabeza, más que cotejarlo, no sé. Cosas que me sigo preguntando. ¿Eran amigos? Porque la pregunta iba a ir. También sí eran amigos. ¿No? Sí. Esta relación de amistad casi, como diría Benjamin, con lustral distancia, ¿no? Es que me parece que dos personas que no se juntan a chismorrear, sino a producir instante, yo creo que son amigas sí o sí. Me gusta. Claro, sí, no sé. el final es que lo invita a la casa de Betancourt. Claro, el final. Sí, claro. El final Y le muestra el cuadro. Y le muestra muestra se lo muestra y lo hace. El poema que Lacan le pide a Chen cuando Lacan, esto sí que es verdad. Esto sí que es verdad. Todo es verdad. O todo no es verdad. Todo no es verdad.
eso lo cuenta Chen en el reportaje de Jules Miller, que cuando él presenta el libro, Lacan le hace una gran fiesta en la casa de las afueras y le pide al atardecer, cuando ya estaba muy casual, como los franceses, bueno, vamos a leer unos poemas, y le pide el poema del último viaje de los taoístas, que es el poema donde las grullas circulan por el río Amarillo, y supuestamente los taoístas, pura literatura, pero genial, iluminados, vienen a ayudar a la persona en el trance del adiós. Le sugieren el camino a quienes se encuentran con el corazón más o menos despejado. Que Lacan le haya hecho. Chen dice, no sabía cómo, pero sabía que me ibas a hacer leer ese poema. Es un hecho que no inventé. Es un hecho que, yo digo, si no son amigos, eso no se puede dar. Aunque no se comentaran los problemas, no puedo pagar la luz, ¿viste? No, esa cosa que... Pero cuando el viaje es abstracto... Como llegó el agua. Sí. Pero cuando el viaje es abstracto, en general se convoca una chispa. Eso lo saben también los tangueros. Macedonio estaba impactado de por qué, discutía con Borges de por qué en una noche triste, le decía a Macedonio, qué lindo tango, qué linda, qué belleza, pero es tan triste, ¿y por qué? Y bueno, la belleza, el primer tango canción, la belleza atenúa, ¿no? Nos atenúa la inquietud que nos da irnos, despedirnos. En ese sentido, digamos, asomarse como los poetas de la dinastía dan a un poema como sabiendo que es un texto de despedida, bueno, puede hacer que todo sea más bello, ¿no? Algo de eso que decís tiene que ver con esto de... No tengo que... pero creo que se escucha. Algo de esto que estás diciendo en relación a la belleza, y lo pensaba, y el horror, tiene que ver con esto que vos en el libro vas deslizando, que es como que empezaste con Lacan y terminás con Chen, digo, en esto de terminar, de encontrarte, ¿no? Como si ese personaje tomara mucha más fuerza al final del libro. Sí, fue una cosa, eso sí que, bueno, una de las cosas como, respondiendo a José, yo, por ejemplo, no sabía que Chen se iba a ir devorando la novela, o sea, se iba a ir como... No tenía idea, se me fue pasando en el transcurso de la cuestión. Tampoco sabía, cuando puse a Lacan como alguien que caminaba por la ciudad y medio dibujaba unos poemas que después son todos rescatados de sus seminarios, tampoco sabía lo que recién anunció José, que Lacan lo primero que publica son poemas, antes los escritos. Bastante malos. Sí, pero... entonces esas son las cuestiones que a uno dice, bueno, mejor, como Lacan le decía a Margarillo Sena, mejor no sepas de dónde te viene todo eso. Mejor no indagues. Ni hace falta. Así que por eso... No hace falta. No hace falta. Sí, me parece que es interesante que como analistas quedemos pensando simplemente a título de poderlo esbozar. ¿Qué otras cosas suponemos que pueden haber quedado del pensamiento chino en Lacan? A mí algunas cosas siempre se me ocurrían, pero uno las va visitando y también descartando. Pero básicamente después del libro de Camilo es cada vez más seguro de que hay muchas cosas que Lacan tomó, ¿no? El taoísmo, como la terceridad. O lo tomaron a él, ¿no? O lo tomaron a él. Sobre todo por los actos que Sí. yo por lo menos aquí recomiendo, y donde puedo también, pero aquí porque es como nuestra casa y uno tiene más confianza, que lean lo que se dijo acerca de Lacan, ya sea como analista, bueno, como vos bien lo ponderás en tu libro, Amillot, ¿no? Y es cierto, expresa que conoció a un Lacan que tal vez nadie conoció, ni Lacan se conocía como ella. Pero me parece que es un buen trabajo para los analistas leer este tipo de
escrituras de los que hablan acerca del análisis con Lacan, porque lo que aparece allí son los actos de Lacan. Estas cosas que Lacan hacía, no que decía. En general nadie, por lo menos yo creo que he leído todo lo que está publicado, ahora soy chismoso porque me gustan estas cosas, pero creo que leí todo lo que habla por allí acerca de Lacan, y en general no hay nada que esté escrito acerca de lo que Lacan dijo, exceptuando un libro de Hola Lacan, ¿qué tal? No soy yo, algo así era el título de este psicoanalista que murió hace un poquito. De Alush, que juega con las cosas locas que decía Lacan. No, Lacan me dijo, Dixie, ¿no? Lacan Dixie, entonces esto me sirvió para mi análisis, bla, 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 como si fueses a la casa de un pedagogo. No, las locuras que decía o los gestos que hacía. Y me parece que allí es donde Lacan seguramente estaba tomado por esa posición a la que después fue a leer. Exactamente. Porque creo que se trata de eso. Sí, no queda tomado por algo que después pone como excusa para poder decir de dónde lo sacó. Claro, yo asociaba, por ejemplo, Totalmente. asociaba lo del ramo unario con el ramo único de citado. ¿Entendés? Claro. Quería preguntarte, no sé si es bueno, ¿qué le hizo al pensamiento chino y especialmente de Chen el encuentro con el pensamiento occidental? Porque digo, estamos pensando qué le hizo al pensamiento occidental la filosofía china. ¿Qué le hizo a la filosofía china? Cada vez que, mira, hay lo que sí, que hay una persona que está, Teresa Yuan, que es hijo de chino y está teniendo en Shanghái un lugar de psicoanálisis. Sí, un lugar de psicoanálisis en China. Yo no sé eso si será operativo, si tendrá. La verdad que no lo sé. Pero los chinos son por ahí mucho más abiertos de lo que uno cree. Si bien son cerrados, en un sentido de que ellos son China significa ombligo, ellos se sienten el ombligo del mundo y por eso tienen una característica de no ser como nosotros conocemos los occidentales, territoriales. China en general, el problema que tiene con Taiwán es histórico, pero porque ellos creen, o con el Tíbet, creen que eso es China sin dudar, pero eso es otro tema. Pero quiero decir, si bien son el centro, por supuesto que desde siempre tomaron cuestiones, pero siempre de la lógica de ellos. La lógica de ellos es raro de entender, porque no existe el A y el B para ellos, lo que es A no puede ser B y lo que es B no puede ser A. No, siempre era un C posible. Entonces eso como son 5.000 años de historia así funcionando. Cuando Lacan aparece con Xitao Chen, está llevando libros milenarios, ¿no? Libros milenarios. No son libros como si tuviera mucha garantía de tiempo, que sobrevivieron. Entonces, bueno, con esa reverencia seguramente se habrán juntado y cuando hay reverencia, como decía Borges, siempre hay amistad. Eso para también. ¿Y cuál es la diferencia con respecto al Zen, por ejemplo? El Zen es más súbito, el Zen trabaja sobre lo súbito. El taoísmo sería como que ellos creen en la sedimentación. Lo primero que dice un maestro de Tai Chi es que sedimentes el cuerpo, que vuelvas a la raíz. Y aparentemente podría haber algo de que esos instantes en alguna parte no sé, van a parar a un sitio donde vos adquirís los recursos para que eso te visite cada vez más. El Zen es súbito, el Zen es lo que sucede ahora, y trabajan sobre esa idea del koan que nosotros lo mencionamos, que es buscar la perplejidad en el otro. ¿Quién te late el corazón? ¿Quién te late el corazón? ¿Cómo aplaudir con una sola mano? ¿Cómo aplaudir con una sola mano? ¿Cómo es el sonido del aplauso con una sola mano? ¿Cómo es? Pues que No no hay- es. El misterio por el misterio. No se resuelve. Y allí es donde Lacan, en esa misma dirección, termina diciendo, esto lo plantea Chen, ¿no? Por no recordar, pero también lo subraya Lacan, que quien le da la idea de que la interpretación es poética es Chen. ¿No? Dice que Él lo toma a partir del día. Lo llamó, Chen lo cuenta en el reportaje con Judith Miller. Chen cuenta que cuando le deja el libro,
Lacan le deja el libro a Lacan, por el cual lo había abandonado, parece un chiste. Regresa como diciéndole, bueno, no seguimos trabajando juntos, pero acá está el libro, y que la primera llamada telefónica después de 2 tardes de Lacan a Chenés, de ahora en más, usted ha cruzado las grandes aguas, le dice, de ahora en más toda interpretación deberá ser poética. Que no es pensamiento racional. Camilo, bueno, nos agradecemos todos y esperemos que cuando tengas ganas de hablar sobre alguna de estas cuestiones encuentres a este lugar como tu lugar para hacerlo. ¿Sí? El haiku es un tema para la Aquí te esperan, mira, bueno, y gracias a todos ustedes por... Para hacer una práctica.